Cafeteros, bienvenidos a Un Café con Mariela. Aquí estamos dispuestos para tomarnos un café y conversar de las cosas que nos importan. Buenas tardes, aquí estamos de nuevo y ya empiezan a sumarse, qué bien, qué emoción. Tenia, bienvenida. Bueno, hoy vamos a hablar otra vez de Encanto, de Pérez Vega. Luisa, bienvenida Luisa. Ay, Tractorcito, qué emoción. 10-19, Cristina. Fabiana, bienvenida. Bueno, aquí estamos para hablar otra vez de Encanto, la segunda parte de Encanto, que a mí me encanta esta parte. La otra no es que no me gustara, pero es que esta me parece que es la que tiene más enjundia, a la que se le puede sacar más jugo psicoanalítico, me parece a mí. A lo mejor me equivoco. Amaya, bienvenida. Bueno, se me han escapado muchos que han saludado. Chanchibiris, que no falla. Recrearte. Y bueno, les cuento. Primero, emocionada de la acogida que tuvo el primer café de Encanto, porque está siendo verdaderamente emocionante. Todos los comentarios que recibo, todas las visualizaciones que tiene, bueno, yo me siento así como, pues no sé, como viral o trending topic o alguna cosa así. Muy emocionante. Se ve que les ha encantado, se ve que la película toca muchas fibras y bueno, y entenderla un poquito más, o por lo menos el punto de vista que yo les he ofrecido, les ha gustado. Bueno, les hago un brevísimo resumen de lo que hicimos la vez pasada. La vez pasada vimos así cosas muy generales de la película, de quién la escribió, de cómo fue, qué sé yo. Y hablamos de cada uno de los personajes, de lo que es tener un don, de las ventajas e inconvenientes de tener un don, de cada uno de los personajes, de las cosas que se transmiten de generación a generación, entre otras cosas los secretos, y cómo esos secretos, como esto de no se habla de Bruno, no, repercuten en la historia personal de cada quien. Esto es un resumen mínimo, o sea, no voy a volver a decir lo que cada personaje significaba, porque eso está en el otro café, o sea que se puede oír por separado, pero yo les recomiendo que escuchen el primero para tener la imagen completa. ¿Y por qué lo organicé así? Pues ver primero cada personaje por separado, y claro, dentro de los personajes nos quedaban solamente dos, Mirabel y la abuela, apenas dos, Mirabel y la abuela, que son las más, los personajes ahí más importantes de la película. Bueno, esto es una historia de migración, ¿verdad? Entonces yo les tengo, como siempre les regalo alguna cosita literaria, les tengo una cosa que leí esta semana, un libro maravilloso, se llama La analfabeta, de Agota Christoph. Ella es una autora húngara que se ve obligada a emigrar, y escribe su biografía en 30 páginas. Una cosa impresionante. 30 páginas literal, 35 creo que son. Y es absolutamente conmovedora. Y hay dos pedacitos que les quería leer porque me parece que son importantes para entender, pues un poco la historia de la historia. A ver, ella dice: es así como a la edad de 21 años, cuando llegué por casualidad a Suiza, una ciudad en la que se habla francés, empieza mi lucha para conquistar esa lengua. Una lucha larga y encarnizada que durará toda mi vida.
Esa es la razón por la cual, no, hablo francés desde hace más de 30 años. Lo escribo desde hace 20 años, pero aún no lo conozco. Lo hablo con incorrecciones y no puedo escribirlo sin ayudarme de diccionarios. Esa es la razón por la cual digo que la lengua francesa, ella también, es una lengua enemiga. Pero hay otra razón, y es la más grave. Esta lengua está matando mi lengua materna. Bueno, esta me parecía pertinente porque la película está escrita por emigrantes. Y la película, cuando uno la escucha, yo primero la escuché en versión doblada, en español, y después la escuché en versión original. Y es muy conmovedor las cosas que dicen en versión original. Y cuando uno habla, cuando uno escucha a Lin-Manuel, el que escribió, Lin-Manuel Miranda, el que escribió la música, él cuenta que, porque le preguntaban, por ejemplo, que cómo las dos oruguitas, cuando él la traduce al inglés, él pone two oruguitas y mantiene oruguitas y dice, es que me reencontré con mi lengua materna. No hay una palabra en inglés, por supuesto que hay una palabra que la traduce, pero no tan bella como oruguitas, como crisálida, entonces como mariposa. Estaba fascinado redescubriendo su propia lengua y decía que había vuelto a soñar en español. O sea que yo creo que de alguna manera esta película, para quienes la hicieron, también ha sido un reencuentro con sus orígenes y con sus raíces, ¿verdad? Porque yo les contaba que Charis Castro, bueno, pues es una cubana y sabe de lo que está hablando, estoy segura de que sabe de lo que está hablando. Bueno, hay otro trozo de este libro de Analfabeta que les quiero leer. Tengo 21 años. Estoy casada desde hace 2 años y tengo una niñita de 4 meses. Atravesamos el límite entre Hungría y Austria una noche de noviembre, precedidos por un pasador de fronteras. Se llama José. Lo conozco bien. Estáis en Austria, dice. No tenéis más que caminar a recto. El pueblo no está lejos. Caminamos por el bosque mucho rato, demasiado rato. Cuenta cosas de cómo fue esa travesía, de todo lo que pasó, y termina diciendo este capítulo: curiosamente, son pocos los recuerdos que conservo de todo aquello. Es como si todo hubiera sucedido en un sueño, en otra vida. Como si mi memoria se negara a recordar ese momento en el que perdí una gran parte de mi vida. Pero sobre todo ese día de finales de noviembre del año 1956, perdí definitivamente mi pertenencia a un pueblo. Bueno, esta parece que es la historia de la abuela de Mirabel, la historia con la que nos cuenta esta película. Vamos a ver cómo vamos a ir retomando esta historia y cómo esa historia tiene vertientes y qué significa para estos personajes de la familia, ¿verdad? La película empieza con una frase en español. O sea, aún en la versión original en inglés, la película empieza con la abuela diciéndole a Mirabel: abre los ojos. Y Mirabel es muy obediente y le hace caso, y Mirabel abre los ojos, de manera que Mirabel ve. Mirabel mira, Mirabel no puede mirar para otro lado. Cuando están ella cantando su canción, presentando a cada uno de los personajes de la familia, y los niñitos le dicen: ay, pero entonces tú no tienes ninguna... No, pero no me importa no tener don, porque yo pertenezco a esta familia, yupi, no pasa nada. Entonces los niños se miran y dicen: el don que tiene es el de la negación, que niega la realidad. Bueno, vamos a ver que no. Vamos a ver que el don o el castigo que tiene Mirabel es el de la lucidez. O sea, Mirabel lo que tiene vedado es no ver, porque lo que la abuela le ordena al principio de la película es: abre los ojos, y ella los abre. Bueno, entonces al principio empieza la película con una canción, ¿verdad? Con una historia que la abuela le cuenta a Mirabel, donde le cuenta su historia de migración, su historia
lo que le pasó y cómo apareció el milagro. Ese cuento, se los cuento de una vez, es decir, oímos ese cuento al principio y escuchamos ese mismo cuento al final. De alguna manera es la misma historia, pero ya vamos a ver todas las diferencias que hay entre una y otra. La primera nos interesa, nos fascina, qué bonito, y nos quedamos con que apareció el milagro, con que apareció aquella casita maravillosa, con que aquella vela se encendió y permanece desde entonces encendida. El segundo relato nos hace llorar. Yo no sé ustedes, pero yo soy muy llorona. Y yo en ese segundo relato, cuando la abuela vuelve a contar su historia, y con aquella canción yo lloro. Entonces vamos a ver qué pasa entre un relato y otro y qué es lo que sucede para que esto sea así. La abuela transforma su historia al principio en un cuento de hadas, en una historia maravillosa, estupenda, porque la abuela tiene que sobrevivir. Y entonces esa historia terrible, ella la maquilla, la adorna y a la vez la sujeta, porque verdaderamente la abuela es un milagro, ¿ok? Pero bueno, vamos a hablar primero de Mirabel. Es importante saber que la abuela cuenta un cuento de hadas y que Mirabel en un principio compra este cuento de hadas, lo compra. El problema es que cuando Mirabel toca el pomo de la puerta, su picaporte, en las manos de Mirabel, ese cuento de hadas se desvanece, porque Mirabel tiene los ojos muy abiertos y lleva la faz y mira muy bien Mirabel. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de Mirabel, del personaje, y vamos a retomar ese cuento. A ver, nos enamoramos de Mirabel nomás verla. Adoramos su pelo, adoramos su risa, adoramos su encanto, porque ella es encantadora, adoramos sus anteojos, adoramos sus enfurrullamientos, adoramos todo en ella. Y sabemos que el don que ella tiene no es el de la negación, sino, como decíamos, el de la lucidez. Y gracias a que no tiene don, a Mirabel le toca la ardua tarea de ver y denunciar la realidad. Es decir, Mirabel es la única que ve las grietas. Las grietas están ahí, las grietas están ahí. Lo sabe Bruno y ella las ve, pero nadie más ve las grietas porque todo el mundo está demasiado ocupado en mantener su don, en sujetar su don y en contribuir a la maravilla de esta familia con su propio don y con su propio esfuerzo, digamos, ¿no? Y todos los demás están de acuerdo en no ver esas grietas, porque de alguna manera se genera un pacto de silencio entre toda la familia. Es decir, no hablamos de Bruno, ¿verdad? No, de que Bruno me ama, no lo conozco de nada. A ver, todos saben de Bruno, todos saben lo que pasaba con Bruno, todos saben lo que Bruno dijo, pero aquí, como que no voy a llover, mi amor, como que aquí nadie sabe de Bruno, no sabemos nada de ese señor. Y Bruno, ¿cómo fue que me dijiste que te llamaba? No lo conozco de nada, Bruno. Y hay un pacto de silencio y un pacto de secreto. ¿Por qué? Porque lo fundamental es defender ese milagro y defender ese cuento de hadas. Mirabel dice, sí, somos maravillosos, yo sé que somos maravillosos, pero perdón, esta casa se está cayendo. Y es porque ella tiene los ojos abiertos y entonces en esos ojos y en esas gafas lúcidas que ella tiene, ella ve las grietas y las denuncia y lo dice y lo avisa y dice, no me hacen caso, pero mira esto. Estas son las grietas personales, o sea, como que las grietas de la familia de alguna forma hacen mella, en ella se ven de una forma concreta, con sangre incluida, ¿verdad? Por supuesto que están haciendo mella en todos. Habíamos dicho la vez pasada que lo de Luisa es un síntoma, el tic que tiene en el ojo es un síntoma. La otra, la narcisista loca, aquella, Isabela, Luisa es la del tic. Isabela es la narcisista que está por encima del bien y del mal a costa de su propia felicidad y de su propia tranquilidad, ¿verdad? Pero Mirabel no, Mirabel ve.
y Mirabel tiene esa grieta en la mano y no tiene cómo esconderla, y la madre le da su arepa y dice, mi amor, aquí con esta arepa se acabaron las grietas, aquí no hay grietas, Mirabel, no te metas en esos jardines, que al tío Bruno le fue fatal porque el tío Bruno pretendió hacer lo mismo, y en esta familia eso no está permitido, y te va a pasar lo mismo que él. O sea, si no se habla de Bruno, no se hablará tampoco de Mirabel en esta casa, ¿no? Entonces, aquí tenemos a esta niña lúcida, que además es la más valiente de todos, ¿verdad? Yo digo que no solamente es valiente, porque por esos abismos que atraviesa, que creo que eso ya lo conté la vez pasada, sino porque es la única capaz de enfrentar a la abuela y de poner en entredicho la autoridad de la abuela. Y hay que ser muy valiente para enfrentarse a esa abuela. Hay que tener las cosas muy bien puestas para hacerse, para poner en entredicho ese control y esa autoridad férrea que ejercía la abuela. Ella no tiene don. Pobrecita, es la única que no tiene don, lo vimos la vez pasada. Pobrecita ella que no tiene don, pero es la más omnipotente de todo. Ella es la que es más curiosa, la que indaga. Y ella es la encargada, como le dice Bruno, tienes que salvar a la familia, al encanto, el destino del propio milagro. Todo depende de ti. O sea, tú no tienes don, pero mira, la familia, el encanto, la lucecita, la velita, todo depende de ella. Y ella, que ella escucha a la abuela temer, temblar, dudar, asustarse, y reconocer su propia fragilidad para adentro, en silencio, hablando con el abuelo Pedro, ¿verdad? Ella escucha esto y ella dice, yo voy a salvar este milagro. Se pone su capita, se encarama sus macundales, su bolsito, su no sé cuánto, como su capita de super Mirabel, y se va a salvar el milagro. Y me encanta porque ella dice, ¿y cómo se salva un milagro? A ver, ¿cómo hace uno para salvar un milagro? Que esa parte me parece genial porque es lo extraordinario de este guión, de esta película, es que Mirabel es tremendamente humana. Entonces ella se pone su capita, como hacemos todos, hasta que todos nos vemos al borde, no sé qué, decimos, bueno, sí, yo estoy encantada con esto, pero ¿cómo se hace esto? ¿Y esto en qué consiste? ¿Y qué tengo que hacer por aquí? No tengo ni idea de por dónde empezar, y así le pasa a ella. Pero Mirabel pide ayuda, ella le pide ayuda a Dolores, que sabe que escucha, ella habla con Luisa, ella va a buscar al tío Bruno, o sea que hay algo en ella de buscar, de indagar, de curiosidad, de no conformarse con la versión edulcorada de la abuela, de que de no, lo que le pasa a Mirabel es que no puede negar, no puede negar. Eso es una ventaja en un sentido, pero es un peso en otro sentido. Y es el peso con el que ella tiene que cargar. De manera que Mirabel tiene que salvar el milagro desmontándolo. Esa es la función de Mirabel. Todos tienen un superpoder. Mirabel tiene un montón de superpoderes: la audacia, la valentía, la terquedad, la lucidez, la insistencia, la curiosidad. Todos esos son los superpoderes de Mirabel. A ver, en la segunda canción de la película vamos a seguir hablando un poquito de Mirabel, ya no tanto referido a la historia de la abuela y a la historia familiar, sino a ella como personaje. La segunda canción de la película, después de que el primito recibe el don de hablar con los animales, que se toman esa foto en la que ella no sale y nadie la echa de menos, ¿verdad? Nadie dice, Mirabel, ven. No, ella sabe que si te mueves no sales en la foto, y ella no salió en esa foto. Ella se queda tratando de sujetar su negación en un principio, de decir, no, si yo soy feliz y qué bueno que soy de esta familia, y ella a mí me dice, no estoy feliz nada, es terrible. Pero esa canción, esa es una queja adolescente universal. Es decir, uno escucha a Mirabel
y escucha a los adolescentes en consulta o a los adolescentes en casa. Es decir, estoy aquí esperando el milagro, encerrada en mi habitación. Me voy a quedar encerrada para toda la vida en esta habitación infantil. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién soy yo? Esa es la gran pregunta. ¿Quién soy yo? Pero estoy esperando el milagro. Solo necesito una señal. Solo necesito algo que me transforme, un don. Si me dan el don de la fuerza, yo cargo lo que haga falta. Si me dan el don de la belleza de las flores que haga falta, las reparto, lo que sea. Entonces los adolescentes, como necesitan que el cambio sea milagroso, sea inmediato, sea a cara o cruz, porque la temporalidad la tienen todavía en ciernes, ¿verdad? Necesitan el milagro. Entonces los milagros son externos, los milagros no duran, los milagros son efímeros, es decir, me hago una cirugía plástica, hago una dieta mágica, me cambio el color del pelo, me corto el pelo, me cambio de look, me enchufo en una tribu urbana que esta sí es verdad que es la que voy a ser yo. Entonces, y están así simultáneamente todos estos modelos de identificación, queda igual, o sea, cada época tiene los suyos propios, ¿verdad? En este momento son los personajes, los personajes ¿cómo se llama? De Instagram, las influencers, qué sé yo. En otro momento eran las modelos, o sea, cada vez hay personajes distintos, pero Mirabel es una adolescente en busca de identidad. Y su queja, esa canción, la podría entonar cualquier adolescente. Cualquier adolescente. O sea, el terror de quedarse encerrado para siempre en esa historia infantil, en esa habitación infantil, en ese cuerpo infantil, y a la vez ver que el cuerpo va cambiando, pero va cambiando de una manera que no reconozco, que no sé, que no me hago con él. ¿Y quién soy yo? O sea, necesito una luz, un milagro que me diga quién soy yo, para qué valgo, para qué sirvo, qué me diferencia de los demás, cuál es mi contribución a esta familia, a este salón de clase, a este colegio, a lo que sea, ¿no? A mis padres, que hará sentir a mis padres orgullosos de mí, qué me hará sentir a mí orgullosa de mí misma, qué me hará sentir a mí que valgo la pena, que soy alguien que he encontrado algo que me caracterice, porque yo creo que hay algo del don, algo que tiene esa virtud de dar identidad, que es lo que veíamos la vez pasada, ¿no? Que el don es un peso, es una carga, es una cárcel, pero el don da identidad. Yo soy esta, yo soy esto. Entonces, yo creo que esto era importante para ella, y estamos hablando de encanto. Alguien se asomó y no sabía de qué estábamos hablando. Bueno, entonces esto tiene Mirabel. Mirabel además tiene, hay una cosa muy bonita que le dice la mamá, y que yo escuchaba esa frase, y es una frase que montones de padres dicen a sus hijos, y que yo diría a montones de mis pacientes, que es: ojalá tú pudieras verte con los ojos que yo te veo. O sea, yo escucho a mis pacientes, sus quejas, y digo, pero por favor, ¿cómo puede sentirse fea? ¿Cómo puede sentirse que no es atractivo si es él? ¿Cómo puede sentirse tonta o tonto o inútil o insuficiente, o que está haciendo las cosas mal, o qué sé yo, tantísimas cosas que nos sentimos porque somos súper neuras y que desde fuera no se ven así? Ojalá pudiéramos vernos con los ojos de los otros, porque nos vemos con los ojos de los otros para culparnos, para perseguirnos,
para medirnos con los otros y sentirnos insuficientes, pero no con esa dulzura con la que un montón de gente nos mira, con dulzura, con admiración, con cariño, con, ay, qué bonito tienes el pelo, pero no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero no, nada. En momentos, en circunstancias, como que nada nos vale, nada nos basta, y queremos y buscamos el milagro, ¿ok? Mirabel emprende un camino que, como habíamos dicho la vez pasada, no sabe dónde la va a llevar. Está buscando algo que no sabe lo que es. Le dice Luisa, si lo encuentras lo sabrás. Pero ten cuidado, porque algo está prohibido. Por ahí hay algo, te vas a encontrar cosas que están prohibidas. O sea, ¿qué significa esto? Que indagar, buscar, adentrarse en la historia personal, en la historia familiar, se paga un precio por eso. Vale la pena el precio que se paga, yo qué les voy a decir. Pero se paga un precio, o sea, que Luisa le avisa, ten cuidado, mira, si aquí vivimos todos estupendos en la negación, y mira lo bien que nos va. Yo tengo un tic, pero eso no pasa nada. Y la otra es tonta, perdida, insoportable, pero tampoco pasa nada. Aquí en la negación se vive muy bien. Hay una cosa que me parece importante, la relación que Mirabel tiene con la casa, ¿verdad? Es como si, yo me imagino que todos podían darle órdenes a las casas, pero a quien vemos vincularse estrechamente con la casita es a Mirabel, que le dice que abra los cajones, que los cierre, que suba, que baje, no sé cuánto, ¿no? Además es muy bonito porque en la casita ni siquiera hay que hacer el esfuerzo de bajar los escalones, sino que se rueda, ¿verdad? En cuanto alguien va a bajar, aquello se convierte en una bajadita muy cómoda. Todo lo contrario de cuando Mirabel va a buscar la verdad, va a descubrir el secreto, que tiene que subir unas escaleras muy largas, muy pesadas y eternas, se le hacían eternas las escaleras, ¿verdad? Pero hay una relación importante. Ella es la que puede ver las grietas de la casa, y cuando la casa se cae, la casa la protege. O sea, caen dos puertitas así sobre la cabeza de Mirabel. Mirabel es la única que puede acceder a la vela. Todos los demás lo intentan y ninguno puede. Solo ella puede acceder a la vela. Y aunque sea para que se apague en sus manos, como se desvanece el cuento de hadas cuando ella toca el pomo de la puerta, ¿verdad? Pero la casita la protege. O sea, ella es la única que está dentro de la casa cuando la casa cae, y la casa no le cae encima. La cae encima, pero la protege, ¿verdad? Entonces, esto también me parece importante. Y de alguna forma, esa velita, ese milagro, se apaga en sus manos. O sea, se desvanece el cuento de hadas, porque ella abre los ojos, y se apaga el milagro en sus manos también. Mirabel puede ser la clave para salvar la magia que rodea a la familia. Es decir, y la única forma de acabar con las grietas es prescindir de la magia, prescindir de la capita, prescindir de los superpoderes y del pensamiento mágico. Reconocernos y aceptarnos frágiles, débiles, gordos, flacos, simpáticos, encantadores, divertidos, curiosos, insoportables, esperrujidos, que diría mi mamá, o aperifollados, arreglados, bajitos, altos, gordos, como quiera que seamos, ¿verdad? O sea, acabar, terminar con el cuento de hadas y tolerarnos, soportarnos, querernos, aguantarnos tal y como somos. Bueno, vamos a ver el personaje de la abuela, que la abuela es maravillosa. Vamos a ver, la abuela es el pilar de esa familia, la abuela es la artífice de esa familia. La abuela, como vimos, nos cuenta su historia al principio, pero la cuenta de una manera edulcorada, en donde el peso está puesto en el milagro. Ella se da cuenta, ella dice, no debemos dar el milagro por sentado, tenemos que trabajar por él,
tenemos que poner mucha fuerza y mucha voluntad y trabajar el doble, ¿verdad? Y tenemos que contribuir a la comunidad y tenemos que hacer esfuerzos, etcétera, ¿no? De alguna forma, cuando la abuela hace este cuento de hadas, dice algo parecido: vamos a convertir este horror en un sueño milagroso. Si no, ¿cómo hacemos para sobrevivir? O sea, ahí está lo que decía Agatha Christoph, de cómo no se puede mantener en la cabeza, en la memoria, en la mente, esas situaciones traumáticas terribles, como ella, de alguna manera, Agatha Christoph lo cuenta, ella lo borra. Y de alguna forma la abuela no lo borra, pero lo maquilla, lo edulcora, lo disfraza de algo extraordinario y maravilloso. Entonces, aquí les quiero hablar de algo que a mí me pareció, que me sugirió esto y me parecía que podía ser importante. ¿Cuál es el proceso que va desde la primera historia de la abuela hasta el último? Les voy a hablar de Joseph Campbell. Joseph Campbell era un mitólogo, antropólogo americano del siglo pasado, que escribe un libro muy famoso y muy conocido que se llama El héroe de las mil caras. Y Joseph Campbell en su libro describe, o sea, él se basa, o sea, toma como fuentes a Freud, un psicoanalista de la época de Freud, alumno de Freud, que se llamaba Otto Rank. Otto Rank escribió un libro que se llama El mito del nacimiento del héroe, donde explica cómo la mayoría de los héroes establecen un periplo bastante parecido, en el sentido de que nunca son hijos de sus padres, son hijos de otros, desde, bueno, pues de Jesucristo, Superman, Harry Potter, todos los héroes son así, no son hijos de quienes se supone que son. Se encuentran con dificultades, bueno, qué sé yo, Otto Rank hace su recorrido, pero Joseph Campbell en su libro que se llama El héroe de las mil caras, esboza un itinerario del héroe, de qué es lo que suele suceder en el devenir de los héroes, ¿verdad? Y esto es algo que se utiliza mucho en literatura, cuando se toma un curso de cómo escribir una novela, qué tiene que pasar, cómo tiene que pasar, cómo se arma una historia, cómo se cuenta una historia, qué elementos tiene que tener una historia para que enganche, para que sirva, para que sea creíble y que sea verosímil y que sea emocionante a la vez. Entonces se utiliza mucho a Joseph Campbell. Entonces, ¿qué es lo que Joseph Campbell dice? Bueno, mira, el héroe está en su casa tan ricamente lo que hoy diríamos en su zona de confort. Por suerte, en aquella época no existía la zona de confort. Bueno, y de pronto es como que recibe una llamada, o recibe un llamado interno, o algo en la realidad lo empuja a salir de allí y a emprender su aventura, ¿verdad? De ser un ciudadano de a pie, algo lo obliga a salir de ahí y emprende una aventura. Una aventura en busca de algo, que puede ser interior o exterior, da igual, pero va en busca de algo y se encuentra con obstáculos, dificultades, problemas, situaciones insalvables, ¿verdad? Entonces, él dice primero, se lanza a la aventura, hay unas fuerzas terribles, hay unas tareas, unos retos que él tiene que cumplir. Siempre se encuentra a alguien o algo que lo ayuda. Y de lo que él echa mano, pues me da igual si es una piedrita, si es, no sé, cualquier cosa. Siempre hay algo o alguien de lo que él puede echar mano que lo ayuda. Él vence los obstáculos y él vuelve a casa. ¿Okay? Esta es la historia, este es el recorrido que se hace en los cuentos, en las historias, en los trayectos, las trayectorias, los itinerarios de los héroes de las novelas, de los cuentos, de las historias, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a tener presente para comprender
¿Qué es lo que le pasa a la abuela? ¿Por qué la abuela está atascada en donde está? La abuela no puede arriesgarse a perderlo todo de nuevo, ¿verdad? Ella está traumatizada, atascada en un duelo y en el miedo. Ella primero construye esta versión idealizada y lo que tiene la idealización es que tiene que ser rígida. Ese es el problema de la idealización, que uno no la puede poner a juego en la realidad porque se destruye, se desvanece, se estropea. Entonces la abuela mantiene esto con un enorme esfuerzo, con una enorme rigidez, no solo lo suyo, ¿verdad? Sino que todo el resto de la familia tiene que contribuir a que esta historia siga siendo un cuento de hadas. Y cada quien se convierte en una versión mítica de sí mismo, ¿verdad? Ninguno tiene vida propia, sino que cada uno es esclavo del personaje que le ha tocado representar. De alguna manera hay un vacío narrativo en esa primera historia idealizada que la abuela cuenta. Como hay vacíos narrativos en todas las cosas idealizadas, ¿verdad? Porque nos dejamos fuera la realidad. Por supuesto que vamos a ver el momento importantísimo del encuentro entre la abuela y Mirabel, porque ese encuentro es crucial para que la película, para que la historia sea la que es. Hay dos momentos importantes entre ellas dos. O sea, cuando Bruno ve el abrazo, después entendemos que el abrazo verdadero no era con Isabela, sino era con la abuela. Lo que pasa es que Isabela sale ahí porque Isabela no se pierde una foto y no se pierde un protagonismo. Isabela está en todo lo que sea, hasta en el futuro que no le corresponde, ¿no? O sea, entendemos que el abrazo verdadero, que el abrazo importante, era entre Mirabel y la abuela. Pero antes de que este abrazo tenga lugar, tiene lugar un poner las cartas sobre la mesa. La abuela durante toda la película va diciéndole a Mirabel, Mirabel, no hagas esto lo estás haciendo mal, esto no se hace, esto no sé qué, y la va reclamando y le va poniendo los puntos sobre las sillas. Pero en este momento de la película, cuando ya Luisa llora, Luisa no puede cargar nada, la cosa se empieza, el desastre, la Isabela, que era monísima y preciosa y estupenda, sale toda pintarrajeada y tira en el suelo como loca como ella y qué sé yo. La abuela se pone indignada y le dice, Mirabel, has destruido el milagro, tú eres la culpable, tú lo estás haciendo todo mal, todo fatal, o sea, qué horror, qué espanto. Y entonces allí Mirabel es cuando se enfrenta a la abuela, aquella cosita así, ¿verdad? Que dice, abuela, nunca seré suficientemente buena para ti. Da igual lo mucho que me esfuerce. Por mucho que lo intente cualquiera de nosotros, porque esto es lo bonito, ¿verdad? O sea, Luisa no será suficientemente fuerte, Isabela no será suficientemente bella, ni perfecta, ni mi mamá va a hacer suficientes arepas curativas para conformarte, para que estés satisfecha con nuestro desempeño, ¿verdad? El milagro se está muriendo por tu culpa. Esto hace que las bases de esa casa tiemblen, ¿verdad? Y se caiga el milagro. Mirabel, perdón, es que no les he contado, y tengo esta tos, es que no solamente tengo tos, es que tengo COVID, estoy aquí, Mirabel. Porque tengo COVID, ya estoy mejor como habrán podido observar, pero todavía tengo tos y tengo, bueno, restos. Entonces, era importante poner las cartas sobre la mesa. Entonces, lo importante de esta conversación es que Mirabel defiende a cada uno de los personajes, a las personas,
Mirabel defiende a sus hermanas, se defiende a sí misma, le dice, abuela, mira a Luisa, abuela, mira a Isabel, abuela, mírame a mí, míranos, o sea, abre tú los ojos y míranos, ¿verdad? Y la abuela defiende el milagro, o sea, la abuela está en una posición absolutamente rígida, ¿verdad? Defendiendo el milagro. Viene el momento de la caída, el momento terrible. Mirabel se va, y Mirabel se va al lugar al que la abuela no había podido volver. Se va al lugar en donde todo se supone que había ocurrido, se va al pasado, Mirabel, sin saber que está yendo al pasado, pero se va al pasado, Mirabel. Y la abuela le dice, nunca había podido volver aquí. En este río nos dieron nuestro milagro. Pensé que iba a tener una vida distinta. Y empieza aquí la canción de las dos oruguitas. Que las dos oruguitas primero están enamoradas y después están desorientadas. Entonces esto es maravilloso porque la abuela quería tener una vida normal y corriente. La abuela le dice, mira, yo no soy así, yo no quería esto para mi vida, yo quería una vida normal, me casé con uno del pueblo que me gustó, tuve estos 3 hijos, pero entonces vemos esta vez, paso por paso, lo que Agota Christoph describe de esa noche que ella pasó de Hungría a Austria, y que la abuela pasó, no sabemos si de una población a otra o de un país a otro o cómo, ¿verdad? Bien podría haberse ido a Venezuela, ¿verdad? Con toda la migración que hubo en su momento de los colombianos. O nosotros que cruzamos a pie tantos países, ¿verdad? Para emigrar. Nosotros, me incluyo de corazón, pero bueno, los venezolanos hemos emigrado feo, pues nos ha tocado duro. Y entonces hay algo en este segundo relato en el que la abuela se sienta y le cuenta la verdad. Y uno ve entonces a esa mujer sola, recién casada, con 3 niños pequeños. ¿Qué hace? ¿Qué hace? O sea, y entendemos que aquello no fue, eso no puede ser un cuento de hadas. Las velitas no existen. El milagro es la segunda oportunidad. El milagro es estar viva, solamente estar viva es el milagro. Y ella tiene que hacer algo con eso, porque tiene 3 hijos a los que tiene que mantener. Entonces, ahí ese vacío narrativo que teníamos en la primera parte de la historia, se nos llena de sentido en esta segunda parte. Cobra cuerpo. Y aquí nos emociona. Y aquí nos hace llorar porque nos imaginamos a esa mujer sola con 3 niños, emigrante, en un lugar distinto, desconocido, sacando las castañas del fuego ella solita. O sea, lo que tiene que ser eso. Y lo que ha sido eso en tantísimas historias de mujeres que cargan solas con sus hijos, ¿verdad? Sobre todo en Latinoamérica, que lo vemos tanto. Entonces, hay algo en la canción de las oruguitas es absolutamente conmovedora. Cuando pasa, bueno, las mariposas amarillas ya sabemos que tiene que ver con Mauricio Babilonia, eso lo conté el otro día, ¿verdad? De 100 años de soledad. Pero a ver, me he perdido. Lo fundamental aquí es cómo la abuela, gracias a Mirabel, que regresa y recoge, regresa al lugar del pasado, ¿verdad? Le abre la puerta a la abuela para que la abuela vuelva allí, y la abuela se reencuentra con sus propios recuerdos, ¿verdad? Es como si Mirabel abriera un álbum de fotos, como si Mirabel encontrara unas cartas perdidas, como si Mirabel, o sea, está puesto en el río, en ese río que cruzaron, pero hay algo, como si Agota Christoph se encontrara con sus propios diarios y entonces pudiera reconstruir aquello que ella ha olvidado, porque Agota Christoph lo olvidó,
tiene solo imágenes sueltas, pero esa época la tiene borrada porque es una cosa tan dura y tan espantosa que no se puede recordar porque te quedarías allí y allí no te puedes quedar. En ese momento no puedes llorar, en ese momento no te puedes lamentar, en ese momento tienes que agarrar la segunda oportunidad por el cogote. Tienes que agarrar esa segunda oportunidad con todas tus fuerzas y hacer todo lo que está en tus manos para sobrevivir, porque en eso consiste la segunda oportunidad, en que hay una salida para sobrevivir, para vivir de otra manera, para vivir mejor. La abuela dice, ahora puedo verlo, no, le dice... a ver, eso se lo dice Mirabel a la abuela después. La abuela dice una cosa que a mí me parece muy importante. Se me olvidó para quién era el milagro. Y esto es extraordinario, porque no es para qué. ¿Para qué es para sobrevivir? Pero ¿por qué sobrevive uno? Ella sobrevive para sus hijos, ella sobrevive para los nietos, ella sobrevive para que la familia continúe. Yo pensaba en mi sobrino Marcel. Bueno, yo estoy segura que todos tienen una historia de migración en el bolsillo, ¿verdad? Un tío, una tía, algún familiar, o sea, también aquí los españoles, no solamente nosotros los latinoamericanos que nos hemos visto tan obligados a ir de un lado a otro, ¿no? Pero les contaba que mi sobrino, cuando emigró, mi sobrino es lo más venezolano que hay. Nosotros somos bien venezolanos todos. Y él es súper venezolano, al punto de que uno de sus hijos se llama Ávila, como el cerro, el Ávila, o sea, como para que ese muchachito no se le olvide nunca de dónde viene, ¿verdad? Y para dónde va. Y mis sobrinos tienen 3 años y cantan Tuntún, ¿quién es gente de paz? Como si toda la vida hubieran vivido en Venezuela. Bueno, cuando él se fue, su mujer estaba embarazada, Prada estaba embarazada de mellizos, y él, me acuerdo que puso un tuit donde dijo, me voy a un lugar donde mis hijos tengan pañales. ¿Qué significa donde mis hijos tengan pañales? Eso significa donde mis hijos tengan libertad, donde mis hijos tengan seguridad, donde mis hijos tengan un futuro, donde mis hijos puedan hacer lo que haga falta. Es decir, hacer caca, hacer pipí, y que eso no sea una tragedia, no sea un problema, donde mis hijos puedan vivir con comodidad, ¿verdad? Todo eso significaban esos pañales. Por eso es tan importante cuando la abuela dice, se me había olvidado para quién era el milagro. Porque en nombre de defender el milagro, la abuela se había olvidado del objetivo del milagro, que era la felicidad, la tranquilidad y la comodidad de los usuarios del milagro, ¿verdad? Pero no hay que dar duda de que ella es la artífice. Y entonces viene la parte en la que Mirabel le contesta a la abuela, ay abuela, ahora puedo verlo, tú lo perdiste todo, sufriste tanto, solo para que eso no volviera a pasar. Estamos a salvo gracias a ti. Somos una familia unida gracias a ti. Nada puede romperse tanto que no podamos reconstruirlo. O sea, eso es un reconocimiento de la historia familiar que a mí me parece que es muy importante. Es un reconocimiento del papel de la abuela. ¿Qué es lo que le pasa a la abuela respecto a la historia de Joseph Campbell? Que la abuela, en vez de hacer el periplo completo, ¿verdad? La abuela se queda atascada en el punto de unas fuerzas terribles, tareas y retos, y que alguien la ayuda. La abuela no es consciente de que ya pasó, de que ya sobrevivió, de que no tienen que estar permanentemente en modo supervivencia, de que ya sobrevivieron, de que ya están en tierra firme, de que ahora se puede... Entonces, aquí hay un duelo que no se ha podido establecer, un duelo que no se ha podido vivir. ¿Por qué? Porque no se puede pasar una página que no se ha leído. Y eso es lo que le pasa a la abuela. O sea, la abuela está tan aterrada
de perder, de equivocarse, de hacerlo mal, de trastabillar, que necesita controlarlo todo. Y de momento ella no puede confiar en que los demás lo van a hacer bien, en que los demás ya están a salvo, en que los demás ya pueden estar cómodos en su piel porque tienen pañales que ella les ha proveído, ¿verdad? Y que pueden hacer la vida que puedan, como quieran, como les parezca. O sea, la abuela no puede confiar, ella necesita ser ella quien controle, quien mande, quien tenga el poder para asegurarse de que ese milagro se mantenga, de que esa vela, imagínense una vela, qué cosa tan frágil, qué cosa tan frágil como la luz de una vela, ¿verdad? Que cualquier cosita la apaga. O sea, imagínense el esfuerzo que hay que poner para mantener viva una cosa tan frágil como la luz de una vela, ¿verdad? Y yo creo que esto da una idea de las dimensiones de la omnipotencia de la abuela y de la necesidad de control de la abuela. La abuela no confía, solo al final es como si Mirabel le dijera a ella: abuela, abre los ojos que ya estamos grandes, que ya podemos, que ya el milagro está hecho. Ahora puedes pasar página, pero tienes que leerla primero. Uno no puede pasar página si no la lee primero. Entonces, en el momento en el que la abuela está atascada, acuérdense, en los momentos más difíciles de su propia historia, y no puede todavía, del miedo que tiene todavía, del trauma que tiene, no puede descansar, no puede descansar. Esto era una otra cosa que pensaba, como mucha gente atraviesa situaciones dificilísimas con una entereza envidiable, y una vez que las ha atravesado y una vez que ha llegado del otro lado, ahí se deprime, ahí lo pasa mal, ahí llora. Y esto tiene todo el sentido, es decir, cuando uno está atravesando una situación difícil, necesita de todas las fuerzas. Uno no se puede sentar y llorar, ahí no puede. Uno no puede ponerse a sufrir, uno tiene que sobrevivir y aprovechar esa segunda oportunidad. Háblese de lo que se hable, de enfermedad, de accidente, de un trabajo, cambio de trabajo, pues no sé, una pareja, si uno quiere un embarazo, una persona que ha perdido un bebé y tiene un siguiente embarazo, pues lo va a cuidar con muchísimo interés, como si ella hubiera tenido algo que ver con la pérdida. Pero bueno, pero esas segundas oportunidades requieren de toda la energía que uno tiene para mantenerlas. Entonces, solo después de que esas segundas oportunidades están aseguradas, están a salvo, uno puede detenerse y llorar y decir: wow, qué duro fue aquello, wow, qué duro fue aquello. O hacer como Agatha Christophe y decir: yo lo olvidé, yo eso no me acuerdo. Bueno, y la cosa hermosa de cómo se pasa de la casita al hogar. O sea, cuando termina todo, que aparece Bruno, reaparece Bruno, que además es bonito porque Bruno le decía a ella: Mirabel, cuando arregles todo, ven a visitarme de vez en cuando. Y ella le dice: no, cuando arregle todo, te voy a llevar a casa. Vas a volver a casa, que yo creo que es la ilusión que tiene todo el emigrante, ¿verdad? De volver a casa. Nunca se vuelve porque la casa ya no está. O sea, la casa que uno tuvo, la casa que uno dejó, el pueblo que uno dejó, ciudad, el país, nunca van a ser los mismos, siempre se va. Pero uno siempre mantiene la ilusión de que puede volver. Y es muy conmovedor cuando la abuela le dice Brunito, o sea, porque allí está, se reencuentra con Bruno en el lugar de los hechos. Es decir, ahí hay algo que explota. Es decir, ella abraza a su bebé. Ella abraza al bebé que tuvo en brazos
en el momento en el que el abuelo Pedro desaparece y que ella se queda sola y tiene que hacer que esa familia haga algo. Bueno, nos queda poco tiempo para terminar esta hora. Yo tenía otra cosa preparada de la elaboración, de lo que es una terapia. Puedo decirlo así muy sucintamente, como la elaboración del duelo es lo que va del cuento de hadas a la historia verdadera. O sea, el cuento de hadas con ese agujero narrativo y con ese brillo, porque la abuela, mientras que la casa se está cayendo, está llena de grietas, la abuela está pendiente de sacarle brillo a lo de afuera, y entonces está diciéndole a Isabela, mira, esa boda será maravillosa para la familia, ¿verdad? Y cómo la elaboración supone abandonar ese cuento de hadas y poder ir y llegar a la historia verdadera con todo su dolor, con toda su pena. Pasar de la primera canción que canta Mirabel, que es una canción eufórica, somos felices, somos maravillosos, somos la familia más estupenda que hay, yo formo parte de esta familia, ¿qué más puedo pedir? A la canción conmovedora, triste, verdadera, de dos oruguitas, qué cosa tan frágil, dos oruguitas que se vuelven mariposas, sí, que vuelan y que se reproducen, porque hay cientos de miles de mariposas amarillas por ahí, pero dos oruguitas enamoradas que terminan siendo dos oruguitas desorientadas, ¿verdad? Y como eso que va de la primera historia a la segunda, de la casita al hogar, es la elaboración. Volver al sitio, esto es importante. Como dicen, necesitamos otras bases, dice Mirabel. Y es verdad, no, porque las bases que teníamos, o sea, lo fundamental estaba, y la abuela no lo sabía, la abuela no confiaba, la abuela seguía presa del miedo y no confiaba ni en que ella había salvado el milagro, porque ya lo había hecho. O sea, ya el milagro estaba salvo, ya todos tenían pañales, ¿verdad? El milagro estaba salvo. Y podía descansar la abuela también y no tener que estar controlándolo todo, sino ser una abuela normal y corriente como quería descansar, como descansa Luisa después de el chinchorro en Cantar la Vida, como descansa de su perfección Isabela, ¿verdad? Bueno, lo del tiempo es una cosa muy importante, el paso del tiempo, el reconocer el paso del tiempo. Acuérdense que veíamos la vez pasada cómo Mirabel le dice a la casita, cuando está en la casa de Bruno, que vemos este reloj de arena, ella le dice, casita, por favor, ¿puedes hacer que la arena pare? Y la casa le dice, sorry, no, el tiempo pasa. Y la temporalidad, descubrir el paso del tiempo, es muy importante. Fíjense que a la abuela era para bien descubrir que el tiempo había pasado. Es decir, el tiempo ha pasado, abuela, ya tú no tienes que sostener el milagro, tú no tienes que sujetar el milagro ya está hecho, ya lo hiciste, sobreviviste, estamos aquí vivos todos. Y la abuela no es capaz de verlo porque todavía está muy atascada en el terror, ¿verdad? En el terror, en el momento traumático de su propia historia. Hay otra cosa que me parecía bonita, que me parecía como una metáfora de una terapia, por lo menos de una terapia psicoanalítica, que es cuando Mirabel recoge los pedazos, estos pedazos brillantes, ¿verdad? Verdes que ella entresaca de la arena y reúne. O sea, yo creo que así es un proceso terapéutico profundo. Es decir, uno va recopilando pedazos de la propia historia, de la historia familiar, de recuerdos, de anécdotas, de las cosas que se cuentan en la familia, de las cosas que se dicen. Y el terapeuta, de alguna manera, ofrece un marco. No sé si se acuerdan que cuando están en la comida, en la presentación, en la pedida de mano de Isabela, que aparece en las grietas y no sé qué, y toda esta historia, a la abuela le llega en una bandeja esa imagen completa que ha formado Mirabel, ¿verdad? Bueno, el terapeuta es esa bandeja que reúne las piezas. El terapeuta
es la goma, la cola que une un pedazo con otro, ofrece esa cola para unir un pedazo con otro, para que tenga sentido esas piezas sueltas, esas piezas deslavazadas. Y generalmente no hacemos como Bruno, que vemos el futuro, sino que vemos el pasado, que es lo que verdaderamente hace Mirabel. O sea, Mirabel le sirve el futuro porque Bruno le dice, tú eres la llamada a salvar a esta familia, pero ella la salva mirando al pasado, volviendo a los lugares del pasado. Y algo de esto es lo que ocurre en una terapia, ¿verdad? Armamos una historia y servimos de marco para esa historia y ayudamos a construir algo que sea verosímil, que sea útil, que no sabemos si es completamente cierto o no, no sabemos cómo es o no, porque, porque el futuro está por escribirse. El futuro no se sabe, no lo sabemos, y el futuro lo va haciendo cada quien. Entonces, bueno, pues yo creo que hasta aquí mi lectura de Encanto. Vamos a ver qué cosas me han dicho por ahí, que hoy también nos vamos más de una hora. A ver, y se me quedan en el tintero pues todos los comentarios de ustedes. A ver si se los puedo ir diciendo por ahora. A ver, voy a ir desde el principio. Estos son solo saludos. A ver, gracias por compartir, excelente análisis, magistral explicación, agradecida. Uy, se me van, no sé qué estoy haciendo mal. Algo pasa, que no puedo verlos bien. ¿Será que son muchos los mensajes? Pero me vuelve al último siempre. Bueno, muchas preguntas no parece que haya. Saludos, besos. ¿Qué libro recomiendas para los papás de preadolescentes? No sé, la verdad. Seguro que hay. La película. Cris con suegra, hola. Este momento de la peli es muy profundo. Creo que era cuando hablaba yo de Mirabel. Mirabel es como la psicóloga, exactamente. A ver, ahí están saludando, hola. Pero yo había visto, por ejemplo, que Ingrid había escrito una cosa muy larga y no la encuentro ahora. Me encantan tus en vivo, alucino de colores con tus aportes. Qué bien, gracias. Me encanta que los disfruten. Me los curro un montón. Luisa saluda. A ver si aquí abajo dicen más cosas. A ver. La película es buena, pero tu análisis 1000 veces mejor. Ay, gracias, Pablo. Es tan grato escucharte que quisiera que el tiempo no pasara y no terminara. Gracias. A ver, Evelyn, ¿es posible ver estos 2 cafés en algún lugar? Llegué tarde. Claro que sí. Aquí están. Y acuérdense que están en Spotify. Si ustedes buscan Un Café con Mariela, se encuentran todos los cafés. Así que, Evelyn, no te preocupes que ahí están. Llegué tarde, pero no me lo pierdo. Mucho que pensar. Gracias, todo un encanto de cierre. Magistral explicación, doctora Mariela, eso ya lo habíamos oído. Pero yo había visto que Ingrid había escrito una cosa larga y no la encontré. Coincido contigo. Me gustó mucho Encanto. Me pareció que abordó un tema muy complejo como es el del desplazamiento, el cual es un tema muy doloroso. Exactamente. Bueno, yo creo que podemos dar por concluido el tema de Encanto. Les cuento una de las cosas interesantes que me dijo Santos, mi hermano, que me pareció curioso, que es cómo la figura masculina está desdibujada. Que a partir de que el abuelo Pedro muere, es como que de Bruno no se habla. Los varones son como personajes muy cómicos, pero no hacen nada. Es la familia Madrigal
los maridos de las hermanas no tienen mucho papel, ni siquiera su apellido lo dan, no nos enteramos del apellido que tienen, que es curioso, que yo creo que es interesante. La fuerza la tiene Luisa, que es una mujer, o sea, yo creo que eso es interesante de mirar también. Bueno, pues nada, me parece que hasta aquí llegamos. Que muchísimas gracias por estar y muchísimas gracias por la acogida. Y ya saben que después va a aparecer, aquí se queda grabado y queda, después en unos días va a subir también a Spotify, a YouTube y a esas plataformas que no sé. ¿Es posible ver estos cafés en algún lugar? Eso ya. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo muy fuerte. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Gracias por acompañarme en este café y nos vemos en el próximo. Este espacio ha sido posible gracias a mis cómplices Corina Michelena y Al Cubo.